El fascismo, Mussolini y los judíos, la música y su influencia. Exposición hecha por Manuel Martínez, Sebastián Pachón y Julián García para Música y Política, semestre 2020-02. En primer lugar, vamos a hablar de la doctrina fascista y sus características, las cuales son el Estado omnipotente, la desigualdad entre los hombres, el líder, el imperialismo y la desconfianza en la razón. Seguidamente vamos a hablar de la Italia de la posguerra y cuál es el ambiente por el cual se produce el nacimiento y desarrollo del fascismo italiano. Tenemos por sus causas la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, la agitación social, la pérdida de beneficios de las industrias y la situación política. Esta última va a hacer que nos embarquemos en cómo estaba viviendo Italia en 1919. Desde este año suceden en Italia gobiernos inestables. No duran nada y son frecuentes las crisis ministeriales. Frente a la crisis del Partido Socialista y del Partido Popular Italiano, surgen en 1919 los Fasci Italiani di Combattimento y las Squadre d'Azione, organizaciones fascistas de Mussolini que todavía no tienen ningún peso para que empiecen a hacerse notar al actuar de forma brutal contra populares y socialistas. Mussolini y el nacimiento del fascismo. Benito Mussolini va a ser el líder indiscutible y carismático del fascismo italiano. En 1919 canaliza el descontento de la posguerra y funda en Milán los Fasci di Combattimento, integrado por excombatientes, anarquistas, extremistas, los cuales efectuarán de forma violenta para reprimir huelgas y manifestaciones obreras. En el año 1920, al ocupar fábricas los socialistas y ante la impotencia del gobierno, inicia una ofensiva contra estos. El ascenso del fascismo. Los fascistas van a adquirir cada vez más fuerza. Las Squadre d'Azione y los Fasci di Combattimento se enfrentarán a piquetes socialistas y atacan a municipios gobernados por estos. Ante el anuncio de huelga general del 1 de agosto de 1922, Mussolini lanza un ultimátum al gobierno y a los huelguistas. El partido fascista se muestra como la garantía del orden público, algo que no puede garantizar el gobierno. En octubre de 1922, el Consejo Nacional Fascista, máximo órgano del partido fascista, reunido en Nápoles, propone la marcha sobre Roma para convencer al rey Víctor Manuel III para que entregue el poder a Mussolini. El rey, poco partidario del parlamentarismo y temeroso del avance de la izquierda, encarga a Mussolini formar gobierno el 29 de octubre de 1922. Mussolini ha llegado al poder. La primera fase. La eliminación de la oposición. En su primer gobierno, Mussolini respeta las instituciones y los ministros son de todos los partidos menos socialistas. Ministros fascistas hay muy pocos. Estos controlan sobre todo las subsecretarías. El hecho más escandaloso de la violencia fascista fue el caso Matteotti, secretario general socialista, que criticó la violencia fascista y el fraude en el recuento de votos. Fue secuestrado y asesinado por bandas fascistas. Este hecho hizo que los diputados de la oposición abandonaran la Cámara. Esto fue una gran torpeza política, porque así Mussolini y el partido fascista quedan solos en las instituciones. La oposición tendría que trabajar desde el extranjero. Y tenemos la creación del Estado totalitario. Una vez eliminada la oposición, Mussolini prosiguió la tarea de construir un Estado fuerte y totalitario. El primer paso fue la supresión de la libertad de prensa y de la libertad de reunión. El segundo fue la persecución de los políticos no fascistas. Para gobernar con más comodidad en 1926, Mussolini aumenta los poderes del primer ministro, es decir, de sí mismo. El Duce legisla a través de decretos leyes sin contar por nada con el Parlamento. Los representantes de las distintas corporaciones se integraban en el Consejo Nacional de Corporaciones de Letrán de 1929. Para ello se firmaban definitivamente la paz entre la Iglesia y el Estado italiano. El Papa ahora reconocerá el Estado italiano y se normalizará la relación. A cambio, el Estado reconoce el Estado Vaticano como un país independiente y le da una indemnización de 750 millones de liras. De todas formas, la relación con la Iglesia pasaría por altibajos cuando Mussolini aumentó sus tendencias autoritarias. En 1936 se considera plenamente instaurado el Estado totalitario fascista, y hasta su desaparición con motivo de la Segunda Guerra Mundial no cambiarían su esencia sus instituciones. De la Italia fascista, Benito Mussolini era un gran amante de la música, en especial de la música clásica. Era amante de las obras de Beethoven y tocaba el violín. Es más, llegó a decir que la Italia fascista era una gran orquesta en la que todos tocaban un instrumento distinto. La música jugó un papel fundamental en la propaganda fascista. Es algo que el mismo Mussolini consideró desde el principio. Tanto así que se dio cuenta que la fórmula para llegar al corazón de sus compatriotas, para crear el soundtrack del fascismo, era construir a través de la música en cada uno de ellos el mito del duque, que no era más que un culto a su personalidad. El compositor más importante de esta época fue Ottorino Respighi, que venía de una familia musical de Bolonia y estuvo presente en la escena musical de países como Rusia o Alemania. Entre sus obras más importantes se encuentran los poemas sinfónicos de La Fuente de Roma de 1916
y los festivales romanos de 1928, música que serviría posteriori para que Mussolini la usara para resaltar la gloria de la ciudad eterna y asociarlo a su persona. Por ello, él vio un aliado en Respighi para continuar con su propaganda. Sin embargo, Respighi no era consciente de esto, ya que fue presionado, prácticamente obligado a participar en la Academia Italiana, una academia que había sido creada, moldeada a partir de la Academia Francesa, en la cual, después de un tiempo de estar ahí, solo se dio cuenta que era un escaparate para que Mussolini se diera a dar a conocer a través de las artes. Cabe destacar que a diferencia de otros regímenes, como el ruso o el nazi, el totalitarismo artístico en la Italia fascista no fue tan agresivo. Muestra de ello es que pudieron entrar músicos y compositores soviéticos, también antifascistas como Bela Bartok, o judíos como Yehudi Menuhin, un violinista, e incluso afroamericanos como Paul Robinson, lo cual dio como resultado una Italia más diversa musicalmente, incluso cuando el fascismo era un régimen muy autoritario. De la misma manera podemos ver artistas afines al régimen. Quizás uno de los más grandes simpatizantes del régimen fue Igor Stravinsky, que durante la década de los 30 se presentó por toda Italia en salas y teatros, y también podemos considerar excepciones a esto, como lo fue el caso de Arturo Toscanini, a quienes los camisas negras lo persiguieron y le hicieron la vida imposible, hasta que terminó por emigrar hacia Estados Unidos. Todas estas dinámicas con los artistas en Italia durarían hasta 1938, cuando se introduce la Leggi Razziali, teniendo en cuenta, viniendo del modelo nazi, donde desencadenan una persecución. Las 6 décadas anteriores a la proclamación de Benito Mussolini como primer ministro de Italia constituyeron uno de los periodos más tranquilos en la historia de la comunidad judía. A pesar de ser minoría, pudieron acceder a cargos en la política, en las fuerzas militares, en las ciencias, en las artes. Durante los primeros 15 años del régimen, estos no fueron perseguidos ni sometidos de ninguna manera, e incluso muchos de ellos eran seguidores de Mussolini. También Mussolini dijo en público que no tenía nada en contra de los judíos y que creía que no existían las razas puras, pero ya hacia 1930 cambió de parecer y creía que en algún momento se puede desatar una guerra entre el Estado fascista y las democracias débiles de Europa, por tanto debía crear alianzas, y la mejor opción era Alemania. Es por ello que empieza a instaurar políticas que estuvieran en concordancia con las de Hitler. Una de ellas fue la propaganda fascista, que tenía como objetivo convencer a los italianos de que los italianos eran arios y que los judíos ni eran italianos ni eran arios. También redactó el manifiesto fascista, que eran unas leyes raciales que prohibían a los judíos casarse con arios, pertenecer al Partido Nacional Fascista, poseer empresas o negocios que emplearan a 100 personas o más, pertenecer a las fuerzas militares y poseer extensiones de tierra que superaran las 50 hectáreas. Más tarde también se les prohibió enseñar en las escuelas, en las universidades, acceder a cargos en las instituciones culturales. Es por ello que muchos compositores que gozaban de mucho reconocimiento también se vieron desterrados profesionalmente. Uno de ellos fue Guido Alberto, quien era profesor de piano en el Conservatorio de Milán y perdió su empleo. Otro de ellos fue Renzo Mazzarani, quien ocupaba cargos en administración cultural y fue retirado de su cargo y emigró a Brasil. Pero no solamente sucedió con compositores, también sucedió con personas que eran empleadas de una u otra forma en la industria musical, que tocaban en orquestas, que cantaban en coros. Uno de ellos fue Vittore Veneziani, quien dirigía el coro de la Scala. También esto empeoró cuando Alemania ocupó la mitad norte de Italia. Muchos compositores tuvieron que esconderse. Muchos fueron deportados a campos de concentración nazi, como fue Cesare Ferreciari, que era un joven violinista, mitad judío. También sucedió con Renato Levi, quien era dueño de una tienda cerca a la Scala y que conocía a muchos músicos famosos, y fue asesinado en un campo de concentración nazi. De esta manera fueron perseguidos los judíos de una u otra forma durante el régimen. Muchos de ellos regresaron al país tras terminarse la guerra,
pero muchos de ellos también se quedaron en sus